Bienvenidos a la plataforma de ayuda de LiveHost. En este tutorial vamos a efectuar una revisión a los recursos que son otorgados de acuerdo a nuestro plan web hosting. Como bien sabe, un plan de web hosting compartido, los recursos se asignan de acuerdo al plan que usted adquiera. Por ejemplo, si adquiere un plan de la gama más básica, va a tener cierta cantidad de recursos que van a estar obviamente limitados de acuerdo al precio del plan. Ahora, para hacer esa revisión de estos recursos, vamos a hacer ingreso a nuestro cPanel y vamos a bajar hasta la sección de métrica, y aquí vamos a abrir la aplicación que se llama uso de la CPU y de la conexión simultánea. Entonces hacemos clic sobre ella y lo primero que vamos a visualizar, en este caso, en mi caso en particular, es una alerta, por así decirlo, que me indica que mi sitio ha sido limitado en las últimas 24 horas. Esto sucede porque yo, para efectos de este tutorial, hice algunas pruebas sobre un sitio web que monté en WordPress y le hice una sobrecarga a este sitio web para producir esto mismo, que se vea este mensaje, que esto sucede siempre y cuando usted como usuario tiene un sitio web y por una razón u otra, quizás su sitio web ya está siendo muy visitado por sus clientes o su objetivo, su mercado objetivo, se está viendo sobrepasada de alguna u otra manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver en detalle la situación haciendo clic en el botón que está acá, y se nos va a desplegar toda la información del uso de recursos actual. Tenemos acá, por ejemplo, el uso de CPU, que está en el 81%. Eso se refiere porque en estos momentos, de hecho, estoy haciendo algunas pruebas sobre mi sitio web, por eso que el uso de CPU está en ese nivel. También podemos ver el uso de I/O, que hace referencia a la velocidad de escritura en el disco. Los procesos entrantes, que en este momento hay dos, es decir, tengo dos visitas a mi sitio web. Y el uso de memoria física y virtual. Acá en este apartado yo puedo fijar un plazo, es decir, desde qué inicio a fin voy a hacer esta medida o este análisis de mis recursos. Por defecto están en las últimas 24 horas, pero en este tutorial vamos a hacer un análisis de los últimos 30 minutos. Entonces lo seleccionamos y hacemos clic en el botón que dice enviar consulta, y ahora nos va a desplegar los nuevos gráficos de este periodo, de los últimos 30 minutos, qué ha pasado con mi sitio web y cómo se ha comportado de acuerdo a los recursos que tengo asignado a mi plan. Lo primero es ver el uso de la CPU, que ha estado casi en el límite. El uso de CPU más bien se refleja cuando yo tengo en un sitio web quizás muchas peticiones a la base de datos o mucho cálculo aritmético, por ejemplo. Entonces cada vez que demande ese recurso en específico, el sitio se va a ver ahí demandado. Ahora nos pasamos al uso de memoria virtual. El uso de memoria va a reflejar, por ejemplo, la velocidad de cargo de un sitio web. Si usted tiene recursos de memoria virtual altos, su sitio web obviamente va a cargar en un tiempo menor, es decir, la experiencia de usuario va a ser quizás un poco mejor en medio de un plan que tenga muy poca memoria virtual. Ahora pasamos al input al output, que eso hace referencia a la velocidad de escritura en el disco duro. Por ejemplo, si yo hiciera inserción de datos, me registrara como usuario, ya hay un recurso que está escribiendo en el disco duro. Entonces ahí ya veríamos, por ejemplo, cuál es esa velocidad. Por ejemplo, yo en mi plan tengo 1 megabyte por segundo, el cual no muestra en el gráfico porque en las pruebas que estoy haciendo en estos momentos no estoy haciendo ese proceso de escritura en disco, solamente estoy visitando el sitio web. Y ahora pasamos al entry process, al gráfico de entry process, que en la izquierda tengo el máximo de entry process para mi plan, que en este momento yo tengo un máximo de 7, es decir, 7 consultas simultáneas. Que en este específico, por ejemplo, ahí se ve un alto, en un momento alcanzó el máximo, es decir, yo en ese punto tuve 7 visitas al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si hubiera ingresado una octava persona en ese mismo instante? El sitio no hubiera respondido. Entonces eso es importante identificarlo. Ese es el máximo de consultas que puede recibir Apache en el mismo instante. Y la cantidad de procesos totales para mi cuenta, que es lo que está acá abajo, es de 35. Y por último, vemos un gráfico con
un resumen, por ejemplo, de I/O, CPU, memoria, todo lo que habíamos visto anteriormente, y abajo nos muestra, por ejemplo, durante el día y las horas en que se vio afectado. Por ejemplo, hay algunos máximos que se alcanzan. Específicamente cuando yo hacía estas pruebas de estrés que le hacía mención, y el sitio respondía en tiempos variables. Por ejemplo, cuando yo termino ya de hacer esta prueba, el sitio va a comenzar a responder quizás en un tiempo menor, pero si tuviera mucha demanda de personas, el sitio obviamente va a responder más lento de acuerdo a mis recursos asignados. Haciendo un poco el resumen de este tutorial, tenemos claro que yo como usuario de un plan web hosting compartido tengo recursos y esos recursos van a ser limitados. No puedo hacer un uso total del servidor, sería imposible. Ya tendría que partir, por ejemplo, considerando la opción de tener un servicio privado para hacer ese uso de recursos, y me tengo que acomodar a las reglas que me impone el servicio compartido. Si tengo, por ejemplo, tanto porcentaje de CPU, no me puedo pasar sobre eso. Si me estoy pasando y mi sitio web está más allá del plan que yo compré o tenía a disposición, voy a tener que considerar sí o sí la opción de hacer un upgrade de plan o pasarme a otro servicio, a otro tipo de servicio. Espero que les haya quedado un poco más clara la información. Gracias por visitar nuestro canal de ayuda. Nos vemos en la próxima.